décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires y dijimos, tenemos ganas de seguir conociendo a los candidatos y las propuestas, algo que escuchamos poco en estos tiempos porque están pasando tantas cosas y es interesante cuando uno puede, más allá de quién encabeza o no una lista, ¿no? Y más cuando estamos hablando de unas listas que se posicionan muy bien en las encuestas, bueno, también quiénes están siguiendo, ¿no? Y quiénes vamos a encontrar esas dos caras cuando vayamos a votar también por primera vez con una boleta única. Estamos en contacto con Jimena López, que es la candidata a diputada nacional por Fuerza Patria, acompañando a Jorge Tayana. ¿Qué tal, Jimena? ¿Cómo estás? Hola Andrea, buen día, ¿cómo andás? Bien, acá estamos con Jorge Fuentes y bueno, viendo, ¿no? Tu trayectoria, porque bueno, hay caras que vienen trabajando hace mucho, pero quizás no tienen o no son mediáticos, no tienen la visibilización que tienen otros funcionarios, pero vos venís trabajando en la función pública, has sido legisladora, has tenido también otros cargos, venís trabajando hace mucho tiempo. Sí, en este momento presido el puerto de Quequén en la provincia de Buenos Aires hace más o menos 18 meses, sí, sí. Y sos trabajadora social de base, ¿no? Que eso siempre es bueno saber, más allá de que la empatía no te la da un título, pero ya empezar por ser trabajadora social es una profesión donde la gente importa, ¿no? Y hoy la gente está como muy olvidada para el gobierno nacional. Sí, yo hace muchos años que soy trabajadora social, trabajé en principio en salud, en atención primaria 15 años, y ayer, mira, estábamos recorriendo y fuimos a una fundación que trabaja con personas con discapacidad, hicimos una ronda de charlas con los concurrentes a la casa de día, se llama una casa de día, para que nos cuenten cómo viven en primera persona lo que está pasando. Ujú. Y claramente todas las personas que estaban ahí nos pudieron decir que tienen miedo de que cierre el lugar, personas que por ahí nadie escucha, que siempre se tienen que movilizar sus padres o sus madres, y escucharlos en primera persona para mí fue muy movilizante en esto de el miedo al recorte, la posibilidad de no tener a dónde ir, que para ellos es un lugar importante, que hace 20 años que concurren, 15 años, la verdad una realidad muy dolorosa, muy dolorosa. Entonces, me parece que si hay algo que tiene este gobierno es la insensibilidad y la crueldad con los que menos pueden defenderse. Sí, y ayer, bueno, lo escuchábamos, ¿no? En esta entrevista que le dio Eduardo Feynman, donde cuando le preguntaron qué hace con la gente que no llega a fin de mes, que la está pasando mal, bueno, ¿qué quiere que haga? ¿No? Es como que arreglate, hoy es una sensación de mucha desprotección como lo que escuchaste. Y más allá de esto, ¿con qué más se encuentran cuando salen a recorrer el territorio? Hoy viendo que no todo el mundo puede hacer una recorrida, ¿no? Y a mí me pasa que yo me junto también con las cámaras de comercio y les pregunto, bueno, ¿llevan la cuenta de lo que está pasando en relación a los comercios cerrados? ¿Viste? Estuve en Benito Juárez y también 17 postnet entregados, que son 17 bajas de persianas de comercios de una localidad que es relativamente chica, que capaz que tenían algún empleado a medio tiempo o a tiempo completo, y eso por ahí cuesta mucho después recuperarlo. O sea, cuando alguien te dice, mira, no estoy pudiendo llegar a fin de mes, o las mujeres que te dicen que yo tengo, aparte de mi emprendimiento, tengo un trabajo en casa de familia, porque la verdad no tengo cuota alimentaria, te encontrás con realidades de las más heterogéneas, pero todas empobrecidas, y por ahí esta insensibilidad del presidente, decir, bueno, ¿y qué quiere que haga? Bueno, soy el presidente de todos los argentinos, no sos un ciudadano más. Vos tenés una obligación y una responsabilidad de mejorar las condiciones de vida de toda la Argentina, pero particularmente de los más vulnerables. Vos imaginate que el presidente, mira, él siempre ha dado muestras de ser un insensible. Cuando fue a Bahía le dijo a los bahienses van a tener los recursos para poder resolver esto ante una tragedia climática que la tragedia anterior había cobrado 13 vidas y no mandó nunca la plata y vetó la ley de emergencia para ayuda a Bahía Blanca. Entonces, hay un comportamiento de insensibilidad absoluta porque ni siquiera trata al Estado como una empresa, porque hay empresas que valoran su capital de trabajo, si se Sí. quiere, y cuidan más a los trabajadores. Él ni siquiera valora el Estado como una empresa. Él tiene el Estado para hacer su timba financiera, su entramado de negocios, pero después para gobernar. Yo ayer les decía a los compañeros mientras estábamos charlando, che, ¿qué política pública se acuerdan de este gobierno? ¿Qué política que has hecho el gobierno nacional
buscó cambiarnos la vida, fomentar el turismo, el desarrollo, la obra pública. No podemos nombrar ninguna, porque no ha habido ninguna. Sí, sí. Jimena, bueno, un No. poco, hace un rato hablábamos también de eso, ¿no? Que parece desde el lado de la libertad avanza, desde el gobierno, que la campaña se termina en no hay que volver al pasado, nunca más los cucas y esas frases que repiten constantemente. Y te pregunto puntualmente por la campaña que están haciendo ustedes. Ya de por sí uno imagina siempre es desgastante salir, pero bueno, tienen que salir a hablar en primera persona, como vos decís. Pero aparte hay un agregado en esto, creo que es novedoso, que tiene que ver con la forma en que se va a votar, que tiene esta boleta única, y quiero preguntarte, con respecto a qué, de acuerdo a lo que vos vas viendo en la gente, ¿qué nivel de conocimiento tiene la gente de este sistema con el que se va a votar el 26? Te encontrás con todo, hay gente que tiene muy en claro cómo poner la cruz, viste, en la séptima columna, no es más, nos dicen la de la bandera de Argentina, y te encontrás con gente que tiene dudas, viste, con el tema de si la virome borra, si no borra, qué pasa si marco 2 veces, cómo va a ser si me pasa algo con la boleta, si puedo salir a pedir otra, pero en general hay un conocimiento de que hay que poner la cruz adentro del recuadro, que en nuestra columna se representa con Jorge Tayana y yo, y aparte yo doy ciertos, como yo les digo, viste, los tips fáciles. Acuérdense, somos la única que tenemos el fondo blanco, la bandera de Argentina, pero sí hay un interés en votar. Uh-huh. Ayer estaba yo en una mesa, viste, en Lobos, y la gente se acercaba a preguntar si votaban en el mismo lugar. Hay un interés en querer ir a votar, sobre todo por ahí quienes se acercan a nuestras mesas, que somos las mesas de Fuerza Patria, para ir a darnos su voto de confianza, porque aparte si la gente se acerca y dice que esto no se aguanta más, no podemos estar más así, como no solamente indignada, sino muy triste, y a mí eso me resulta muy doloroso, porque reconstruir toda esa confianza de vuelta va a llevar mucho tiempo. Y vos pensás que esto es una elección de medio término, nosotros necesitamos más legisladores y legisladoras en el Congreso, justamente para hacer una oposición más responsable. Los jubilados perdieron la posibilidad de aumento por 6 votos del Congreso. Sí. Por 6 votos del Congreso era un bono de 70.000 pesos y 2 aumentos mínimos más que no llegaban a pasar 150.000 pesos en toda la suma. Y por 6 legisladores, por no tener esos 6 legisladores, perdimos la posibilidad del aumento de los jubilados. El Congreso es un órgano de representación de la ciudadanía. Yo le digo a los vecinos porque básicamente es la función del diputado. Entonces, necesitamos fortalecer el Congreso para dar debates que aparte salgan de esto de estar todo el tiempo evaluando los vetos que hace el presidente, que claramente son del orden del horror, pero nosotros también tenemos que proponer temas que le resuelvan vida a las personas, como por ejemplo los presupuestos, la ley de presupuestos mínimos para discapacidad, que no la podría borrar ningún gobierno. No puede ser que cada uno de los gobiernos le imprima el tinte de lo que le parezca en temas tan sencillos como la discapacidad. Tiene que haber un consenso de decir, tantos puntos del presupuesto van a ir, sea el gobierno que sea, a discapacidad. Porque en el medio hay prestadores, en el medio hay personas rehabilitándose, en el medio hay pensiones, pañales, ortopedia. Entonces, eso tiene que estar consensuado. No puede ser que venga un día un tipo como Milei que diga, sálvese quien pueda, y borre toda una historia de políticas de protección. Jimena, y a ver, con respecto a esto que decías, ¿no? Que se necesitan más legisladores, ¿piensan que van a superar esa diferencia que fue muy sorpresiva en las elecciones del 7 de septiembre? ¿Qué expectativas tienen más allá de las encuestas que están circulando? ¿Cuáles son los números que ustedes manejan? Yo creo que la elección va a ser muy buena. Yo no me gusta hacer futurología, viste, con los números soy bastante cabulera, entonces creo que va a haber una diferencia alta. Esperemos, viste, deseamos claramente volver a tener 13, 14 puntos de diferencia como se dio el 7 de septiembre. Y el 26 de octubre para nosotros es un segundo objetivo. Nosotros estamos trazando una línea al 2027 para otro proyecto de país, porque nosotros a nosotros no es que no entremos en la discusión del Estado eficiente. Claramente el Estado tiene que ser eficiente. Claramente tenemos que discutir la reforma laboral. Ahora, lo que tenemos como norte es que no puede haber regresión de derechos laborales. El Estado no puede desaparecer de la vida de las personas, ni de la vida de las provincias, ni de la vida de los municipios, como está haciendo este gobierno, que es tan insensible con toda la cuestión de lo social, de lo productivo. Porque, a ver,
particularmente ni siquiera fomentan el desarrollo productivo, estamos casi al desarrollo de una colonia y de la timba financiera. Todo eso después termina siendo paraísos fiscales, ingreso de narcotráfico. Yo no quiero un país donde, en principio, mi hijo, soy mamá, se desarrolle con este discurso del odio, sin posibilidades de soñar, sin posibilidades de construir, y después que ningún chico se desarrolle en un país así, no solamente mi hijo. Pero me parece que la gente cada vez tiene, yo siempre digo, como las lealtades más móviles. O sea, lo que votó en un momento, a los 2 años puede votar absolutamente lo contrario, y está bien, porque la política tiene que rendir cuentas a los votantes. Todos los políticos y las políticas tenemos que rendir cuenta a quienes nos votaron y a quienes no nos votaron. Entonces me parece que la elección del 26 de octubre va a haber una repetición de lo que fue la provincia. No sé si en los mismos números, pero seguramente vamos a tener una diferencia. Yo deseo que la diferencia sean de los mismos 14 puntos para mostrar que estamos diciéndole, este gobierno no se soporta más. De esta forma no podés seguir gobernando. Tenés que reencauzar el barco, porque aparte es un presidente electo en democracia. Jimena, para mantener esa diferencia o agrandarla, si se puede, obviamente que hay una estrategia, está claro. La verdad, por lo que uno va viendo en este último tiempo, del otro lado, desde la parte del gobierno, uno ve que se van suscitando errores uno tras otro, siempre todos los días hay un problema nuevo, entonces aparece esa frase, mientras cuando el contrincante se está equivocando no hay que interrumpirlo, hay que dejarlo que sigan haciendo, hay que evitar los tiros en los pies. En el fútbol también se le dice a los arqueros, mira, las que van afuera, déjala que se vayan afuera, no las metas al arco. Lo hablan, eso es una estrategia diciendo, nosotros no nos mandemos ninguna, porque hasta ahora es como que la campaña también la está haciendo el mismo gobierno. Por un lado eso, y por el otro lado claramente nosotros tenemos una estrategia que tiene que ver con salir a recorrer, a abrazar, a conectar nuevamente con nuestro pueblo bonaerense. O sea, nosotros tenemos una estrategia que se ve en las recorridas que estamos haciendo, y también charlamos no tanto en todos esto que vos decís, los errores de ellos claramente son de ellos y hay que dejar que se equivoquen, que no son errores, son los valores que manejan. Sí. Ellos manejan candidatos vinculados al narcolavado, ellos se imprimen de femicidas, eso no son errores, son cuestiones conscientes las que están haciendo. Y sí tener en claro que nosotros no debemos sobregirarnos, porque acá no hay triunfalismo. O sea, acá hay un pueblo que está sufriendo, acá hay gente que la está pasando mal, hay trabajadores que están despedidos, hay asalariados que no llegan a fin de mes, hay jubilados que no pueden comprar su medicación. Estamos endeudando al país a niveles astronómicos, comparativamente somos el país más endeudado con el Fondo Monetario Internacional. Se fugaron 7.000 millones de dólares puestos al servicio de la timba financiera de las retenciones cero. No sabemos qué pasó con el oro, tenemos 100 muertos por la causa de fentanilo, es una tras otra. Entonces, el aire triunfalista no puede ser una matriz nuestra, porque no somos así, porque a nosotros nos duele que el pueblo esté sufriendo, y porque claramente hay algo que tiene que ver con poder ponerle un freno, por estar a la altura que necesita nuestro pueblo, trabajar con la seriedad que necesita nuestro pueblo, con la responsabilidad. Nosotros tenemos que saber que nuestra voz en el Congreso tiene que ser la voz de los miles y millones de ciudadanos que nos van a votar el 26 de octubre. Quiero preguntarte también, Jimena, por Quequén. ¿Cómo está la situación en Quequén? Bueno, sí. Estamos hablando de un lugar que tiene turismo, vos lo mencionabas recién, que también con el puerto tiene también su economía por ese lado. ¿Cómo han sido estos años en ese lugar? Nosotros tenemos, una cosa es Quequén como comunidad y otra cosa es el puerto, que es el segundo puerto granelero más importante de la provincia, que claramente después del año de sequía en el 2023 llegaron años de mejoramiento en los rindes y hemos hecho un récord histórico después de 32 años, pero tiene que ver con la cuestión específicamente de la agroexportación. Se viven dos realidades. Por un lado está la rentabilidad que tiene la agroexportación, y por otro lado tenemos la pobreza como en cualquier punto del país, que va creciendo, porque yo siempre cuento lo mismo. Al presidir el puerto y tener las funciones de gerencia, todos los días recibo muchos currículum a través del Instagram o de mi mail personal, en donde me dicen, mirá, me quedé sin trabajo, estaba en una estación de servicio, o estaba en un kiosco, o estaba en el supermercado y hubo una reducción de personal, o soy obrero de la construcción y no tengo dónde laburar porque no se está edificando nada. Entonces, hay dos realidades
muy disímiles, pero en general nos atraviesa la misma lógica de todo lo que está pasando en el país en términos de empobrecimiento, sobre todo de la clase asalariada, que vos decís, esta gente estaba acostumbrada a poder vivir de lo que gana y no tener que pensar todo el tiempo cómo programar su sueldo para llegar a principio del mes siguiente y endeudarse con las tarjetas, como vemos que hay gente que te está pagando los mínimos para poder comer, bueno, cosas que eso también nos pasa en Quequén. O sea, tenemos realidades muy disímiles, porque una cosa es la comunidad portuaria que trabaja con la agroexportación, y otra cosa, yo siempre digo lo mismo, es el alambrado para afuera, en donde se ven otras realidades totalmente diferentes. Bien, ¿y cómo sigue la recorrida? Hoy estoy con la agenda, viste, en pleno. Hoy me toca Quilmes, después me voy a San Martín, mañana voy a ir con las agrupaciones de personas con discapacidad a la Andis a las 11 de la mañana. Invito a toda la población que esté escuchando a movilizarse, porque realmente por ahí hay personas que no logran evaluar cómo es el tema de la discapacidad porque no tienen a nadie cerca, pero es muy difícil sobrellevar la rehabilitación de un hijo, de un padre, de una madre, si no hay Estado, porque vos necesitas todo el tiempo prestadores de salud que mejoren la calidad de vida de tu hijo, de tu papá, de tu mamá, de tu pareja, y se movilizan mañana a las 11 en la ANDIS, en la Agencia Nacional de Discapacidad, para reclamar la puesta en funcionamiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Así que mañana también voy a estar, seguramente me voy a quedar para el Día de la Lealtad acá en Buenos Aires, y después me vuelvo a Necochea, que tengo actividades allá, el lunes vuelvo a arrancar, sí. Movida, una agenda movida. Igual yo estoy muy agradecida de poder estar viviendo este momento y de que mis compañeros, yo no dejo de venir del interior, vivo a 500 kilómetros, como ustedes decían, por ahí no soy las figuras políticas más mediáticas, pero todos mis compañeros han tenido una solidaridad, los intendentes, en ofrecerme, también voy a ir a San Vicente, en ofrecerme los espacios para poder conectar con compañeros por fuera de mi comunidad, así que realmente yo estoy muy agradecida con lo que estoy viviendo, más allá de la tristeza que me producen muchas de las situaciones con las que tengo que estar todos los días, ¿no? Sí, y por último, ¿te imaginás un congreso después del 26 con otra celeridad para otros temas? Porque, bueno, recién mencionabas lo de la emergencia en discapacidad, algo que ya es ley doblemente, ¿no? Porque cuando al veto lo acompaña el presidente le gusta, pero cuando no lo acompaña no lo aplica. Pero lo que se observa a veces como ciudadanos es que es muy engorroso, ¿no? Las formalidades son muy engorrosas y pasan los días y cada día se destruye algo, ¿no? Ayer escuchaba a Julia Estrada hablando, sí, de que todos queremos un Estado eficiente, y dice, pero van a privatizar empresas que son superavitarias, ¿no? Y esto es lo que estamos viendo, y como que no se puede frenar nada del capricho que solamente sale de un presidente. Porque parece que el Estado Nacional fuera un gran mercado persa, en donde se vende todo con análisis inflados de cosas que no son así. Y aparte de lo que nadie habla es del capital humano que va a perder el Estado Nacional. La formación de cuadros técnicos que tiene el Estado Nacional no la tiene ni la mejor empresa de la Argentina. Y eso es lo que nadie dice, porque todo el tiempo está la idea sobrevolando de que son vagos, ñoquis, planeros, y no, lejos está, yo fui funcionaria de Nación. Los ingenieros, arquitectos, abogados, contadores que tiene el Estado Nacional son un lujo, y un lujo en serio. Y la verdad que malversar todo el trabajo del Estado Nacional por el capricho de, un grupo, pues son la cueva de Alibaba, no es solamente Milei, está Caputo 1, Caputo 2, están todos ahí adentro, ¿eh? Es Sturzenegger, que ha vivido del Estado años. O sea, porque ellos supuestamente venían a destruir lo que consideraban la casta. Todos han tenido vinculaciones desde la dictadura cívico-militar a la fecha con el Estado Nacional, como proveedores o como funcionarios. Entonces, tienen en claro el plan que tienen y a dónde tienen que apuntar, ¿eh? Y en esto se tiraron contra Aerolíneas Argentinas. Yo, cuando fui funcionaria de transporte, Aerolíneas es superavitaria en la Argentina, es una de las mejores aerolíneas del mundo incluso, y fue una de quienes posibilitó el ingreso de dólares en la Argentina en un momento que se necesitaban dólares. Y los pilotos que hay en aerolíneas y las pilotas que hay en aerolíneas no están en cualquier línea aérea. Pasan pruebas muy difíciles para ingresar. Entonces hay un desprecio por la clase trabajadora y sobre todo por la clase trabajadora estatal que es tremendo, y creen que la eficiencia del Estado es el Estado chico, y la eficiencia del Estado es un Estado que resuelve, no que achica.
Jimena, ¿te cruzás en todas estas charlas que vas teniendo con la gente, con ciudadanos y ciudadanas que votaron a Milei y que ahora están arrepentidos? Sí, sí. Sí, y yo también relativizo bastante, porque si no pareciera que yo no soy la dueña de la verdad. En algún momento habrán votado a Milei porque algún nivel de desconexión con nosotros tuvieron, y a mí me Por parece que ahí supuesto. hay que abrazar. Sí. Y abrazar y ser respetuosa, porque también hay que hay que hacer niveles de autocrítica. Sí, sí, me encuentro con un montón de gente y yo lo que hago es preguntar, bueno, ¿por qué lo votaste en su momento? ¿Qué es lo que te llevó a votarlo? Para escuchar qué fue lo Tal que nos cual. pasó a nosotros o que la gente percibía de nosotros. Entonces, y después a hablar para convencer, bueno, pero acá tenés otra posibilidad, esto lo podemos volver a encauzar. Tiene que ser una charla respetuosa. Yo no sé quién para decirle a alguien que votó mal. No, yo no creo en esas formas, así que Te lo preguntaba sí, pero puntualmente sí nos por eso. encontramos. Me parece muy interesante lo que decís, porque hay que salir del enojo, ¿no? Contra el votante de Milei, porque por algo lo hizo, y llevarlo a ese lugar que vos planteás, ¿no? Porque de nada sirve también enojarte con la gente que por algo también votó lo que votó, ¿no? Y aparte, a ver, sí, yo me puedo enojar más o menos. Ahora, la gente tiene derecho a elegir lo que le parezca, que eso también es el ejercicio de la democracia, porque si no pareciera que la gente es buena solamente cuando nos vota a nosotros Mm, y es mala cuando no nos vota, y me parece que hay que ser muy respetuosa. Yo no entro en conflicto con un vecino por lo que votó. Yo quiero que ahora nos vote a nosotros. claro. Y lo que hago es escuchar por qué no nos votó en su momento. Claro, y como estrategia política es claramente mucho mejor tratar de tender puentes, ¿no? De charlar de Hacer esta política, manera convencer. ¿Qué vas y a no... convencer? Igual, Convencido. Claro, Tal cual, porque la política tiene que ver con Claro. convencer, tiene que ver claro, con negociar, tiene que ver con escuchar, sobre todo exacto. con escuchar. O sea, ¿qué fue lo que nos pasó también a nosotros en su momento? Jimena, nos gustó mucho hablar con vos, te mandamos un abrazo y bueno, charlaremos en otro momento, ¿te parece? Sí, sí, por supuesto. Gracias, Andrea, gracias, Jorge. Un último mensaje, 26 de octubre, séptima columna, lista 507, fondo blanco, bandera de Argentina, Jorge Tayana y quien les habla, Jimena López. Hacés la cruz arriba, doblás la boleta al medio y a la urna. Necesitamos claramente que se ejerza el derecho al voto para tener legisladores y legisladoras que frenen la crueldad de Milei en el Congreso, claramente. Jimena, y una más te digo, si podés recordarlo vos, lo de mañana en la Andis me parece muy, muy importante y muy interesante. Mañana en la Agencia Nacional de Discapacidad, 11 de la mañana, se movilizan los colectivos de personas con discapacidad, familiares, casas de día, talleres protegidos, específicamente a reclamar que se ponga en funcionamiento la Ley Nacional de Discapacidad. Necesitamos hacer fuerza, mostrar lo que está pasando. Es un grupo de altísimo nivel de vulnerabilidad, más allá de las condiciones económicas de la familia, y necesitamos que haya presencia, mucha presencia. Nos tenemos que hacer sentir a las 11 de la mañana, es un ratito. Ayudamos y acompañamos a mejorar la vida de muchas personas con discapacidad en la Argentina con eso. Te mandamos un abrazo y muchas gracias por estos minutos a Radio Universidad. Bueno, gracias a ustedes, un abrazo. Un abrazo grande. Hablábamos con la candidata a diputada nacional por Fuerza Patria. Ahí es la otra que aparece en la foto al lado de Jorge Tayana. Sí. Y mira, la conocimos, ¿no? Que Los dos candidatos de esta lista los dos, sí, sí. participan de la elección, ¿eh?